Aclaración. Ninguno de los vídeos, música, e imágenes que aparecen en el video me pertenecen, crédito a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia del vídeo. Aclaración número 2. Esto será evento aislado a la continuidad vista hasta el momento en el canal, esto para ahorrarme problemas con las otras reacciones. Izuku. Entonces, ¿alguien sabe el por qué nos reunieron a todos aquí? Preguntaría viendo a su alrededor. Jaune. Tampoco lo sabemos, simplemente nos dijeron, vengan a esta sala de cine, y eso hicimos. Kaminari. ¿Y dónde está Wolf? Pensé que estaría con ustedes. Jan. Dijo que Leina le había llamado para algo importante, pero dudo que incluso él sepa para qué, diría sentándose en uno de los asientos del cine. Shigaraki. Espero que sea algo interesante lo que vamos a ver, diría rascándose el cuello, estando molesto por la situación actual. Luna. Qué amargado que es, diría eso viendo a Shigaraki. Near. Sí, un amargado de primera, pero la verdad es que también tengo curiosidad, diría tratando de pensar en qué reaccionarían el día de hoy. Ruby. Tal vez sea por un evento especial, quizás algo relacionado a una festividad. Near. Pero en estas fechas no hay ninguna celebración o día especial. Miko. Quizás Leina solo estaba aburrida y decidió hacer esto para entretenerse, diría con una sonrisa burlona, mientras comía un poco de palomitas. Einfring. Es muy probable que sea por eso, diría un chico pelirrojo que acababa de aparecer en la sala, junto con un pequeño niño zorro acompañándolo. Evelyn. Oh, príncipes, qué sorpresa verlos aquí, diría con una sonrisa viendo a los dos recién llegado. Midnight. Omi, diría sonrojada viendo al recién llegado. Jan. Bueno, ¿cómo te va guapetón? Diría sacándole una hora de sudor a quienes estaban cerca. Einfring. Jeje, me va bien, gracias por preguntar, diría con una leve sonrisa Ozpin. Disculpe, pero ¿le importaría decirnos quiénes son ustedes? Preguntaría de manera amable. Zenik. Este cara bonita de por aquí y yo somos los hermanos de Leina, diría un pequeño niño zorro de cabello rojo. Weiss. Entonces fue por eso que los llamaron príncipes, príncipe Einfring. Einfring. Solo Einfring por favor. Mercury. ¿Y el enano? Zenik. No soy enano, soy joven aún, y me llamo Zenik, soy el menor de nosotros. David. ¿Se puede saber para qué nos trajeron? Ya me estoy cansando de esperar, diría eso viendo a los anfitriones, ganándose las miradas de molestia de varios de los presentes. Lumine. La verdad es que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer, diría con una gota de sudor bajando por su mejilla. Zenik. Nosotros tampoco, diría poniendo cara chibi. Bakugo. ¿Es en serio? ¿Y qué se supone que hagamos entonces? Uraraka. Tal vez esperar hasta que Wolf y la señorita Leina vuelvan. Bakugo. Ya llevamos esperando casi una hora, ¿qué se supone que están haciendo esos dos? Diría en un grito. Kirishima. Ya cálmate Bakubro, ya ha de estar por llegar, diría con una pequeña sonrisa. Todoroki. Aún así, la pregunta de Bakugo es válida, ¿qué estarán haciendo que aún no están aquí? Rem. Probablemente estén preparando lo que vamos a reaccionar hoy, diría suponiendo que era la opción más obvia. Mineta. O aprovechando que están solos, al fin y al cabo los dos son pareja, diría ganándose un golpe por parte de ella lengua de Tsuyu. Miko. No se equivoca, aunque dudo que sea eso, diría negando con la cabeza. Shigaraki. O quizás el saco de pulgas se esté muriendo en una zanja por ahí, diría de manera burlona, ganándose nuevamente miradas por parte de los presentes, especialmente de los cercanos a Wolf. Luna. Eres exactamente como Wolf te describió, feo, molesto y fácil de irritar, diría viendo a Shigaraki de manera burlona. Shigaraki. ¿Qué dijiste maldita? Near. Además de también estar sordo por lo que parece. Miko. Y huérfano. Akuren. Y pobre, agregaría solo para a continuación se empezarán a escuchar risas, principalmente de parte de los miembros del clan Blackstone. En cuanto a Shigaraki, este solo apretaría uno de sus puños contra el posabrazos de su asiento, mientras que con la otra rascaba compulsivamente su cuello, tal vez estuviese molesto, pero no era tan tonto como para saber que no tendría oportunidad de hacer nada contra los presentes, menos aún sin su Kyok. Oshimi. Parece que me perdí de algo divertido, diría una mujer peliblanca, la cual había aparecido entre un pilar de llamas doradas, la cual dejó deslumbrados a los presentes. Mineta. Kaminari, oh Dios mío, Kaminari, ¿estás viendo lo mismo que yo? Camina, Mineta no terminaría de hablar ya que nuevamente sería golpeado por la lengua de Tsuyu, y esta vez sumando uno de los hacks de Hirou, la cual se lo clavaría en el cuello haciéndolo gritar de dolor. Hirou. Y tú cuidadito con lo que dices, Kaminari.
Kaminari. Yo no dije nada, no soy un pervertido al que gusten los furros como a Mineta. Luna. ¿Qué es un furro? Near. Ni idea, diría encogiéndose de hombros. Evelyn. Es bueno volver a verte, reina, diría con una sonrisa con un tono algo burlón. Osini. Digo lo mismo, diría mientras alzaba a Fennec en sus brazos. Pirra. ¿Reina? Eso significa que ella. Lumin. Sí, ella es la mamá de Leina, diría sorprendiendo a quienes no lo sabían. Mina. Eso explica por qué Fennec tiene rasgos de zorro, diría con una sonrisa. Sakuya. Mi señora Osimi, la señorita Leina quiere que le avise que todo está listo para que comencemos, diría la sirvienta peli blanca, la cual había aparecido de la nada, asustando a varios de los presentes que estaban cerca. Osimi. Perfecto, todos acomódense en sus asientos que ya vamos a comenzar, diría con una sonrisa. Fennec. ¿Qué hay de papa? Preguntaría sentándose junto a su madre. Osimi. Está en la otra sala con mi hermano y el resto de su familia. En otra sala. Inferior. Esto es algo incómodo. Kurama. Un poquito sí la verdad, cuernitos. Inferior. Deja de llamarme así. Kurama. Oblígame perro. De vuelta a la sala. Agakure. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Preguntaría viendo a la kitsune peliblanca. Osimi. Mi querida hija decidió que hoy les mostraría un pequeño espectáculo, según lo que ella me dijo, aunque tampoco estoy del todo segura a qué se refería con eso, diría llevándose una mano al mentón y mirando al techo con una pequeña sonrisa. Pero ya que están tan ansiosos, por favor miren a la pantalla, diría haciendo que la pantalla se encendiera, captando la atención de los presentes. David. Por fin, diría con molestia en su voz. Toga. ¿Qué se supone que estamos viendo? Luna. Eso es Belka, diría reconociendo su hogar. Uraraka. Oh, con que esa es la ciudad en la que vive Wolf, se ve que es muy bonita. Zero. Y tecnológica, diría con una sonrisa. David Shield. Me la esperaba más avanzada, por cómo ha descrito Wolf su mundo. Near. Bueno, somos un pueblo pequeño, así que es normal, lugares como la capital y otras ciudades con mayor actividad industrial. Weiss. Tu definición de pequeña es diferente a la del resto, si mal no recuerdo dijiste que Belka tiene más de 3 millones de habitantes, diría sorprendiendo al elenco del mundo de héroes. Izuku. 3 millones, eso creo que se considera directamente una ciudad. Luna. Una pequeña, diría como si nada. Pero viéndola bien, está muy vacía, diría ya que no podía ver vehículos, ni personas en las calles, siendo que por lo que mostraba la pantalla parecía que eran las calles del distrito 12. Siena. Parece que sí hay alguien ahí, diría viendo a una persona caminar en medio de una calle vacía, la cual todos los presentes pudieron reconocer casi al instante. Ruby y Luna. Es Wolf, dirían al unísono. David. No podemos ver otra cosa, diría hundiéndose en su asiento. Afo. ¿Qué será lo que nos tiene preparado el día de hoy? Pensaría el demonio de traje esperando que fuese algo interesante. Momo. Me preguntó qué tendrá en ese estuche, diría viendo el objeto en la espalda de Wolf. Hyou. Tal vez sea una guitarra. Kota. Entonces estamos viendo un show de música. Yendo. No me parece que sea eso más bien parece un estuche para una espada, es muy pequeño para llevar dentro una guitarra. Hyou. Es verdad. Geten. ¿Puede pasar algo de una vez? Solo estamos viendo a ese sujeto caminar por medio de, antes de que pudiera terminar de hablar verían como Wolf esquivaba un ataque, el cual había cortado una parte de los edificios detrás de él. Yang. ¿Qué pasó? Preguntaría incorporándose en su asiento. One. Es la jefa, diría reconociendo a la demonio pelirroja. Todos quedarían impresionados al ver el rápido intercambio entre Wolf y Leina, en donde el primero únicamente se dedicó a esquivar. Mirko.
Oh, ya veo, así que esto es lo que tenía planeado la pelirroja, diría con una gran sonrisa. Evelyn. Bueno, esto va a ser entretenido, diría viendo a su hijo en pantalla. Spinner. Esa tipa rompió el suelo con solo acercarse, diría con una gota de sudor. Lida. ¿No le parece que debería tener más cuidado? No está bien romper la propiedad de la ciudad, mucho menos para una demostración, diría haciendo un movimiento robótico con su brazo. Oshimi. Tranquilos, ellos no están peleando en Beika, lo que están viendo ahora es una réplica que yo creé de la misma, diría sorprendiendo a los presentes. Aizawa. Eso es bueno, así podrán luchar sin tener que preocuparse, aunque... Endeavor. Ella parece que no se ha contenido en ningún momento, si el chico no lo hubiera esquivado a tiempo se hubiera quedado sin cabeza. Fennec. En realidad mi hermana sí se está conteniendo, si ella quisiera podría haber terminado esto en el primer ataque como usted dijo. Miko. Eso significa que solo está presionando a Wolf para llevarlo a su límite, más no busca lastimarlo, algo decepcionante, pero entendible. Blake. Vamos Leina, patearle el trasero a Wolf, gritaría dándole ánimos a la demonio carmesí. All Might. De su mejor esfuerzo, joven Wolf. Mucho tendrían un escalofrío al ver en pantalla los ojos de Wolf brillar de rojo carmesí intenso. Jan. Otra vez sus ojos se volvieron rojos. Izuku. Wolf dijo que sus ojos estaban ligados a su habilidad, ¿cómo funcionan? Luna. Bueno, en sí no forman parte de su habilidad, es simplemente algo genético en mi hermano, sus ojos cambian de morado a rojo dependiendo de su estado de ánimo, o el esfuerzo que realice, pudiendo variar entre tonos rosados a un rojo brillante. Ruby. Más o menos como Jan. Kaminari. ¿Ya en serio, ustedes dos están seguros de no ser hermanos? Jan. Bastante. Afo. Veamos que eres capaz de demostrar, Wolf, diría mirando a la pantalla ansioso. Mirko. Están por empezar, diría emocionada, solo para quedar perpleja al igual que la mayoría al ver cómo Wolf desaparecía de la pantalla, y antes de que alguien pudiera reaccionar verían cómo reaparecía detrás de Leina. Lida. Sabíamos que era rápido, pero eso fue demasiado, casi pareció teletransportación, diría acomodando sus lentes. Ruby. ¿A qué velocidad puede llegar? Near. Puede romper la velocidad del sonido si se lo propone. Shigaraki. Ese maldito, diría con molestia viendo a Wolf en pantalla, maldecía el que él tuviese ese poder. Toga. Es demasiado rápido, diría con un pequeño escalofrío. Spinner. No sé ustedes pero agradezco que ese sujeto no esté en nuestro mundo. David. Sí, pero eso no quita el que tengamos que soportarlo aquí, diría con molestia. Wolf ya les había dejado en claro que no le temblaría la mano si es que ellos trataban de hacer algo. Jan. Mano a mano, muy bien veamos cómo lo hacen, diría con una sonrisa. Kendo. Ambos son ágiles, sin mencionar que cada movimiento que hacen es preciso. Ojiro. Se les nota mucha experiencia en esto, aunque supongo que tiene sentido. Muchos harían una muñeca de dolor al ver cómo Wolf recibía un golpe directo en el pecho. Mineta. Dios mío, le ha de haber partido las costillas, diría llevando su mano a su pecho debido al sonido que produjo el golpe. Miko. Tranquilos, dudo que le haya roto un hueso. Uraraka. Pero sí claramente se escuchó un crack. Akuren. Tranquila, el mocoso es resistente. Aux. Aún así el probable que le pueda haber astillado un poco los huesos del pecho. Mirko. Y aún así sigue como si nada, diría sonriendo. Bakugo. Esa tipa sigue sin darle tregua, ni por un segundo. Kendo. Sigo pensando que la espada de Leina tiene una forma muy, incómoda. Momo. Sí, parece una fusión entre una espada europea y una odachi japonesa, el peso ya de por sí debería de ser un inconveniente fundamental y sin embargo es capaz de usarla como si no dejara casi nada. Kaminari. A mí más me preocupa el pomo de su arma, ¿qué sentido tiene esa forma tan incómoda? Momo. Tal vez pueda usarla para dar un fuerte golpe, como el de una masa, o puede que él sirva de contrapeso para la hoja. Raven. Lanzo su espada al aire, diría confundiendo a algunos. Nejire. ¿Cómo que arrojo su espada? Preguntaría confundida. Glinda.
La desenfundó cuando saltó haciendo esa voltereta, para así ya estar listo cuando la atrapé, diría viendo cómo Wolf hacía exactamente eso. Ruby. Oh, con que una katana, ya quiero ver qué hace, diría con emoción. Tsuyu. ¿Eso fue un corte con fuego?, preguntaría sin estar segura de lo que vio. Endeavour. Uno muy potente, diría viendo cómo Leina perdía el equilibrio por un momento. Ruby. Esa espada es hermosa, ¿se puede saber qué hace?, preguntaría viendo a los familiares de Wolf. Luna. Muy bien, presten atención que solo lo explicaré una vez, diría aclarando su garganta. La espada de Wolf está hecha de un mineral que produce calor, él solo necesita emitir energía eléctrica a esta para producir la reacción, generando como ya vieron fuego, y claro también un gran calor. David Shield. Un mineral que genera calor y fuego a través de una reacción eléctrica, fascinante. Afo. Bastante interesante, no lo voy a negar, diría dando unos pequeños aplausos. Near. Y como de costumbre tú contando todo a media, diría eso viendo a su hermana. Luna. ¿De qué hablas? Near. La espada de Wolf no está hecha de ese material, sino de una aleación que incorpora él mismo. Luna. Entonces no estoy equivocada, si está hecha con ese material. Near. Solo en parte. Mei. ¿Y la funda, para qué sirve exactamente ese acople y los cables? Preguntaría curiosa. Evelyn. Bueno, de esto me encargo yo. La función de la funda es enfriar la espada, ya que dentro de ese tubo blanco se encuentra una mezcla química junto con un cristal elemental de hielo, el cual permite enfriar la espada tras su uso, evitando que se desgaste. Ruby. Bien, ahora solo necesito saber cuáles serían los químicos necesarios para esa fuente de refrigeración, diría anotando todo lo que escuchaba del arma de Wolf en una libreta, en donde se encontraba todo lo que había aprendido hasta el momento, además de algunas ideas para futuras armas o mejoras. Kirishima. Esto parece familiar, diría viendo a su compañero peli verde. Stein. Aún con todo ella sigue quien lleva la delantera. Murió. Lo acorraló, diría sin esperar lo que venía. La mayoría de los presentes sintieron una extraña sensación recorrer sus cuerpos al momento en que Wolf desenfundó su arma, como si todos hubieran quedado paralizados durante un segundo, y como en un simple parpadeo Leina había salido volando, atravesando un edificio. Izuku. ¿Qué pasó? Preguntaría casi dejando caer su libreta. Mirko. ¿Qué fue lo que pasó? Diría levantándose de su asiento, apoyando sus manos en el asiento delantero. Winter. ¿El acaso? Oshimi. Diría llamando la atención de la presentes, por favor miren a la pantalla. Los presentes obedecerían lo dicho por la Kitsune peliblanca, en donde todos verían lo que había sucedido, el cómo Wolf había realizado un ataque tan rápido que ellos solo habían sido capaces de ver el principio y el final del mismo. Kaminari. Eso fue increíble, diría alzando sus brazos. Hyou. No grites, diría dándole un golpe con sus hacks a Kaminari Kirishima. Lo mismo digo, diría con una gran sonrisa. Tetsu. Completamente de acuerdo contigo compañero, eso fue super varonil, diría chocando puños con Kirishima. Weiss. Pensé que Wolf dijo que no tenía una técnica. Jaune. Wolf suele ocultarnos cosas, no me sorprendería que lo hiciera. Miko. No, Wolf no les mintió, él no tiene ninguna técnica, diría confundiendo a los presentes. Izuku. Entonces ¿qué fue lo que acabamos de ver? Diría listo para escribir. Miko. Eso que acaban de ver fue una sobrecarga de energía, y básicamente. Izuku. Una acumulación de energía que libera repentinamente provocando un aumento en sus capacidades al punto que casi como si fuera más rápido que el tiempo por unos segundos, aunque es probable que gaste mucha energía en eso, ¿qué otro tipo de aplicaciones podría tener su poder? Si estamos hablando de que puede generar electricidad, tal vez podría generar campos electromagnéticos que podría servir de barrera, o quizás. Luna. Te debo una disculpa hermano, nunca pensé conocer a alguien más friki que tú, pero ahora lo conozco. Near. Gracias, creo, diría mientras que Izuku aún seguía murmurando por lo bajo. Bakugo. Ya cállate, diría dándole un golpe en la cabeza al peli verde. Izuku. Ouch, perdón, jeje, diría sobándose la cabeza en donde había sido golpeado. Afo. Magnífico, realmente magnífico, Wolf Blackstone, diría con una sonrisa tétrica dando varios aplausos, haciendo que el ambiente de la sala cambiara a uno más frío, mientras que los héroes profesionales y alumnos de la UA lo veía con odio, aunque a este no le importa, está más concentrado en el poder de Wolf que en la opinión u odio que los presentes pudieran tener hacia él. Near. Deberíamos de acabar con ese sujeto cuanto antes, diría en un susurro viendo a su familia. Luna.
Sí, en cuanto esto termine voy a hacerlo picadillo, diría viendo a Afo de reojo. Lumin. Les recuerdo que... Miko. No nos vengas con eso Lumin, diría viéndola a los ojos. Osini. Les pediré que por favor se abstengan de hacer eso. Luna. Pero... Osini. Pequeña, no creas que me interesa en lo más mínimo la existencia de ese sujeto, pero los supervisores le encargaron el cuidado de este universo a mi hija, y por ende eso lo incluye a él. Evelyn. Está bien, no haremos nada. Luna. Pero mamá. Evelyn. Tranquila, según lo que nos dijeron son inofensivos sin sus poderes, así que bueno debes de preocuparte Luna. Luna. Bien, diría sentándose nuevamente en su asiento. Evelyn. Aunque si por alguna razón llegará a hacerle algo a mi hijo, bueno, no me va a importar en lo más mínimo que tu hija se meta en problemas. Osini. Ambas sabemos qué pasaría si eso llegara a ocurrir, diría dándole una sonrisa a la loba peliblanca. Einfring. No quiero imaginarme a Leina enojada por eso, diría riéndose un poco. Jan. Si llegan a necesitar que les eche una mano, simplemente díganme, diría viendo a Luna Inear. Luna. Por supuesto, diría con una gran sonrisa. De vuelta en la pantalla. One. ¿La jefa estará bien? Diría algo preocupado. Lumin. Tranquilo, te aseguro que está bien, diría con una sonrisa acariciando la cabeza del pequeño niño gato. Jaune. ¿Qué es eso? Diría con un pequeño escalofrío al igual que otros en la sala al ver algo moviéndose en la oscuridad del edificio. Uzi. Eso de ahí es la jefa, diría con una sonrisa señalando a la pantalla. Jan. Hora del round 2, diría expectante. Bakugo. Explosiones, diría con sorpresa al igual que otros de sus compañeros, al ver cómo una serie de explosiones se acercaba rápidamente a Wolf, impactándolo y mandándolo a volar a través de una valla metálica. Kaminari. Eso debió doler. Izuku. La señorita Leina también es muy rápida, diría viendo cómo había atrapado a Wolf en medio del aire y dándole un fuerte golpe contra el suelo. Crow. No mentían cuando decían que ese chico era resistente, diría viendo cómo pese a todo Wolf aún seguía pudiendo luchar sin perder el ritmo. Blake. Vamos Leina, termina con esto de una vez. Toji. Resiste un poco más pulgoso, hay mucho dinero en juego. Lumin. Espera, ¿acaso hicieron apuestas? Uzi. Sí, apostamos a ver cuánto duraba Wolf. Andy. El tiempo límite que establecimos fue de 5 minutos de pelea. Lumin. En ese caso yo también quiero participar. Jan. Apuesto 100 liens porque Wolf dura esos 5 minutos. Blake. Yo le voy a Leina. Nora. Yo también le voy a Leina. Foster. Ok, una a la vez, diría con una libreta en donde tenía todas las apuestas. Todoroki. Y ahora se fueron contra un Shoto no terminaría de hablar al ver cómo Leina hacía explotar el piso en el que estaban. Hyo. ¿Están seguros de que ella no está tratando de lastimarlo? Preguntaría con una gota de sudor estilo anime. Evelyn. Solo lo presiona hasta su límite, así que tranquilos. Ruby. ¿Se puede saber cómo es que Leina hizo eso con su espada? Einfring. La usa para canalizar su poder, no hay mucho más. Mina. Creo que no eran necesarios tantos movimientos para lanzar una espada. Momo. Probablemente fuese para lanzarla con el mayor impulso posible. Agakure. Debo decir que se vio genial. Monoma. Soy el único que cree que esa tipa hizo todo esto solo porque quería presumir. Es bastante obvio que sí. Spinner. El ego de esa tipa no deja de sorprenderme, diría viendo cómo Leina desviaba la espada sin esfuerzo. Osini. Bueno, tiene con qué sustentarlo, diría con una sonrisa al igual que sus hijos. Bakugo. Se nota que eso viene de familia, diría viendo a la familia de Leina. Nejire. ¿Eh? ¿Cómo fue que hizo eso? Diría al ver cómo Wolf atrapaba su espada en mitad del aire. Mirio. No pudo haberse impulsado con nada en esa situación, así que ¿cómo fue posible que saliera justo en dirección a Leina?
Pirra. Magnetismo, diría alzando un dedo. Izuku. Entonces si puede producir magnetismo, diría con una sonrisa. Weiss. Más o menos, él dijo que lo que hacía era generar un pequeño campo de energía con su aura, y cuando un objeto entraba en esta y se cargaba, emitía otra carga eléctrica provocando que el objeto se desviara. Melissa. Como las polaridades de los imanes ya veo, eso explica el cómo fue capaz de impulsarse. David Shield. Una manera muy creativa de usar su habilidad. Aizawa. Sin mencionar un gran tiempo de reacción para poder hacer eso. Glinda. No solo eso, también un pensamiento rápido para elaborar esa estrategia, diría con una pequeña sonrisa. Kaminari. Perdón, pero, ¿les importaría explicarlo de manera sencilla para los menos listos? Momo. Básicamente Wolf dejó una carga en Leina, probablemente mediante su espada, y cuando atrapó su espada generó otra carga que esta vez lo atrajo hacia Leina en lugar de desviarlo, como cuando las polaridades de dos imanes se atraen en lugar de repelerse. Kaminari. Creo que ahora lo entendí mejor. Zero. Sí, lo mismo digo, diría con una sonrisa nerviosa. David. Y otra vez lo mandaron a volar, diría viendo cómo Wolf salía volando tras un corto intercambio de golpes. Kaminari. Al final sí usó ese extraño como un martillo. Uraraka. ¿O es el método más convencional de usar una espada? Diría con una gota de sudor. Momo. De hecho, existe un estilo de pelea con espada europea que... Bakugo. Sí, ya déjense de explicaciones, me están empezando a cansar. Momo. Qué grosero, diría algo molesta. Cinder. ¿Qué era eso? Diría viendo cómo Leina creaba un brazo de lo que parecía ser piedra negra y golpeaba a Wolf con este, provocando que una nube de humo se levantara debido al impacto. Adam. Esa ha de ser su semblanza. Ilia. Más bien su técnica, diría corrigiendo a Adam. Adam. Es lo mismo al final del día. Afo. ¿Cuál es el poder que ella posee? Diría viendo en dirección de los miembros de la familia Iner. Osini. Mi hija es capaz de crear materia usando su energía, pudiendo hacer gran variedad de cosas, o moldeándolas como desee. Diría explicando con simpleza, más porque sabía que los presentes tenían curiosidad que porque Afo le haya preguntado, dejando a los presentes sorprendidos. Izuku. Es como tu don, lloró Susan, diría viendo a su compañera. Momo. Sí, pero es como una versión muy mejorada de la mía, diría con genuino interés viendo a Leina. Luice. Esa tipa da miedo. He visto ancianas desnudas que son más aterradoras que ella, diría ganándose la mirada de los presentes en la sala. Spinner. Soy el único que cree que deberíamos llevar a Duice a un psicólogo. Shigaraki. Ya es tarde para eso. Toga. Qué decepción, pese a todo no veo una sola gota de sangre en el cuerpo de Wolf, apenas y algunos raspones, pero nada que muestre un daño mayor a eso, dudo que incluso tenga sangrado interno. Lumin. Le quito su espada. Uzi. Muy bien, ahora paguen. Toji. No cantes victoria aún, diría viendo cómo Leina le devolvía su espada a Wolf. Tsuyu. Se ve cansado, diría viendo a Wolf en pantalla. Luna. Ha estado gastando mucha energía. Winter. ¿Cuánto tiempo han estado peleando? Near. 3 minutos con 25 segundos y contando. Luna. No me digas que estabas contando. Jan. Vamos Wolf, solo un poco más, gritaría apoyando a su clon de otro universo. Mirko. Ve con todo, diría con una gran sonrisa. Einfring. No te contengas hermano, diría apoyando a Wolf. Evelyn. Es hora de que te luzcas, diría animada, estando ansiosa de ver el desenlace de la pelea. Dentro de la pantalla. Ryukio. Cadenas, diría viendo cómo Leina hacía emerger cadenas desde debajo de la tierra, mandando a volar a Wolf. Kaminari. Acaba de pararse en una de esas cadenas. Y ahora están flotando, diría en blanco. Emerald. ¿Cómo hará para acercar, si supongo que eso funciona? Diría viendo lo que hizo Wolf. Melissa. ¿Cómo hizo eso? Magnetismo. Luna. Solo se impulsó, diría sin desviar la vista de la pantalla.
Muchos se sorprendieron al ver el resultado del impacto entre Wolf y Leina. Crow. Ok, esto está escalando muy rápido. Midnight. Ya se llevaron varios edificios con ese intercambio, no me quiero imaginar si. Midnight no terminaría de hablar, ya que quedaría helada al ver aparecer en pantalla al ser monstruoso que acompañaba a Leina, viendo cómo este con tan solo un movimiento había dejado una gran parte de la ciudad en ruinas. Crow. Ahora sí se están pasando, ¿no lo creen? Weiss. Espera un minuto, esa apariencia, no me digas que. Izuku. Esa es la técnica de la señorita Leina. Oshimi. En partes y en parte no, ese de ahí es por así decirlo el esbirro de Leina, un demonio que ella derrotó y encarceló su alma en esa criatura que están viendo, usándola como fuente de poder, diría asustando en parte a los presentes, mientras que otros simplemente se impresionaron aún más. Ibara. Oh, Dios mío, diría pálida. Pensamientos de Oshimi. Pobrecita, si tan solo supiera. Afo. Espléndido, espléndido, si tan solo tuviera ese poder, una pequeña parte bastaría, pensaría con una sonrisa el demonio de traje viendo a la pantalla. Shigaraki. Ese nivel de destrucción, diría sin poder evitar estar emocionado por lo que veía. Luna. Es la primera vez que veo a ese grandulón en acción, diría sin poder detener el temblor en su cuerpo, siendo algo instintivo por culpa de la liberación de energía que podía sentir a través de la pantalla. Ruby. También puede lanzar bolsa de fuego por su cabeza, creo que es lo más cercano que distingo a una cabeza, diría estando fascinada por lo que veía. Cinder. No solo eso, también parecen poder seguir a su objetivo, diría viendo cómo Wolf empezaba a tener problemas para esquivar todo lo que Leina le lanzaba. Tai. Deberían detener esto, ya está empezando a ser muy peligroso, diría eso viendo a la madre de Leina. Oshimi. Solo un poco más, estarán bien, diría con una sonrisa. Aizawa. Ya es demasiado, a este paso. Evelyn. Tranquilo, él estará bien, diría con una sonrisa agresiva viendo a la pantalla. Lady Nagant. No sé si se puede considerar estar bien a ser perseguido por dos ataques como esos, diría viendo cómo Wolf se impulsaba hacia un edificio. La mayoría se preocupó al ver cómo el edificio en el que Wolf se encontraba explotaba en una bola de fuego. Mina. No puede ser, Wolf está. Adam. No me digan que eso es, diría sin poder terminar su frase al ver cómo un tajo carmesí cortaba los alrededores dispersando el fuego. Evelyn. Se los dije, diría viendo a la pantalla con una sonrisa. Winter. ¿Cómo hace eso? Preguntaría con genuina duda y miedo mezclado en su voz. Near. Está sobrecalentando su espada, diría igual de sorprendido. Miko. ¿Estás seguro de eso? Preguntaría viendo a su hermano menor. Near. Creo que sí, diría sin estar del todo seguro, había dicho eso ya que era la opción que más sentido tenía para él en ese momento. Mirko. Ahí viene, diría viendo cómo Leina se acercaba. Y así comenzó, un rápido intercambio de cortes y giros en las ruinas de lo que antes era un edificio, ambos Wolf y Leina se movían a tal velocidad que a los presentes les era difícil verlos, estando al borde de sus asientos, expectantes de lo que parecía ser el momento decisivo de la pelea, el último choque entre Wolf y Leina, la cual era acompañada por el monstruo de piedra negra detrás de ella. Mirko. ¿Qué? Preguntaría al ver cómo la pantalla se había apagado. Bakugo. ¿Qué mierda pasó? Gritaría estando igual que el resto de los presentes. Yang. No pueden haberlo estado en la parte más importante. Kirishima. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Luna. No me jodan, eso no se vale, ¿qué pasó al final? No me pueden hacer esto, diría agitando a Near por los hombros con desesperación. La incertidumbre siguió por unos segundos, hasta que vieron como delante de ellos una gran llamarada aparecía, está siendo diferente a la de Leina, puesto que estas eran de un color dorado. Entre las llamas emergerían tres figuras las cuales los presentes reconocerían de inmediato. Oshimi. Muy bien, ya basta por hoy par de tórtolos, diría estando deteniendo las espadas de Wolf y Leina con solo un par de dedos. Leina. Mamá, eso no se hace, diría sin poder creer lo que había sucedido. Wolf. Mi reina, eso no, vale, diría sin aliento, podía sentir como sus ojos le ardían por todo el esfuerzo realizado, como cada extremidad estaba tan tensa que en cuanto se había detenido su cuerpo empezó a sentirse cada vez más rígido, provocando que hiciera una mueca por el dolor. Oshimi. Nada de eso no se vale, querido, solo mira tu espada, está prácticamente inservible, diría aún sujetando la espada, la cual estaba tan gastada que el que no se hubiese roto aún era casi un milagro. Y por cierto, jovencita, ¿no te parece que tal vez si te excediste? Leina. Para nada, yo sabía bien lo que estaba haciendo, diría cruzándose de brazos.
Oshimi. Te recuerdo que no es buena idea romper Antifuturo. La Kitsune no terminaría de hablar, ya que escucharía un ruido seco a su lado, volteando y viendo a Wolf desplomado en el piso. Jaune. Oh dioses, Wolf, ¿estás bien? Kaminari. ¿Se desmayó? Preguntaría acercándose rápidamente hacia el susodicho, junto con otros de los presentes. Olmigt. Hay que llevarlo a una enfermería o algo, rápido. Evelyn. Tranquilos, él está bien. Mercury. ¿Cómo que está bien? ¿Acaso ustedes no se preocupan por nada? Miko. Obsérvalo bien, diría señalando a Wolf. Weiss. No es momento para. Jaune. Esperen, es verdad, no se desmayó, él está. Jan. Está roncando, diría con la boca abierta viendo a Wolf, el cual se encontraba durmiendo plácidamente en el suelo. Luna. Cuando Wolf agota su energía cae completamente rendido al suelo por el agotamiento. Near. Él estará bien, solo tendrá un dolor de cabeza muy feo cuando despierte. Toji. Pero esperen un minuto, ¿quién ganó? Lumin. ¿Es cierto? ¿Cuánto tiempo duró la pelea? Preguntaría volteando a ver a su alrededor. Near. No me miren, me olvidé de contar, diría desviando la mirada. Luna. Inútil, diría ganándose una mirada asesina por parte de Near. Oshimi. Fenix, diría haciendo que los presentes voltearan a ver al menor de los Igner. Fenix. 4 minutos con 48 segundos. Jan. Maldición. Uzi. Tan cerca, diría sin poder creerlo. Toji. Me quiero pegar un. Foster. Ok, vengan aquí, así puedo darles su parte del dinero. Jaune. Oigan, ¿qué hacemos con Wolf? Preguntaría viendo a Leina y los familiares de Wolf. Leina. Ya que, lo llevaré a una de las enfermerías del recinto, diría cargando a Wolf en sus brazos. Leina. Lo hiciste increíble, Albarian, diría viendo al susodicho en sus brazos. Oshimi. Ay el amor joven, diría con una sonrisa viendo a su hija alejarse.